días a todos. Hoy tenemos la presentación que nos va a hacer Ricardo Formentor, el abogado Ricardo Formentor, Geopolítica Energética, una actualización sobre las sanciones comerciales de Estados Unidos contra Venezuela, nuevas oportunidades. Ricardo posee un título de abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, un título de maestría en Propiedad Intelectual Internacional de la Universidad de Lund en Suecia y un título de maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston. Actualmente él es el CEO de Entra Consulting. Anteriormente se desempeñó como abogado general para el hemisferio occidental de Weatherford International. También fue miembro del departamento legal de Halliburton, socio en Johnson & Cato y director legal de la Oficina de Patentes y Marcas de Venezuela. El señor Comenter es profesor adjunto y académico afiliado de programas internacionales de energía en el Centro de Derecho de Estados Unidos y México, así como en el Centro de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston. Participa como presidente principal y director de programas de capacitación avanzada para los departamentos legales y de desarrollo empresarial de empresas petroleras nacionales como Pemex, Petrobras, Petroecuador y Ecopetrol, y para reguladores como la CNH, el Ministerio de Energía y Minería de Argentina y la Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador. Es autor de libros y artículos legales sobre transacciones petroleras internacionales, resolución de disputas, transferencia de tecnología en la industria petrolera y negocios internacionales de petróleo y gas. También participa como ponente en seminarios, simposios y conferencias internacionales y como experto en talleres organizados para países productores de petróleo por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica del Departamento de Interior de los Estados Unidos, BOEM, y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Su práctica se centra en el derecho transaccional con una sólida perspectiva empresarial que incluye la estructuración de contratos de servicio integral de energía por valor de millones de dólares, fusiones y adquisiciones en la industria petrolera, proyectos sofisticados de petróleo y gas y resolución de disputas. Tiene más de 20 años de experiencia en negocios internacionales de petróleo y gas y ha desarrollado una extensa red internacional y sólidas habilidades de negociación, basada en su experiencia como representante de Venezuela ante la comunidad andina y el área de libre comercio de las Américas. El señor Comenter fue incluido en una edición de The Legal 500 Latin American que identifica destacados y creativos abogados internos que trabajan en la región. Ricardo, la audiencia es tuya. Puedes poner ya esto en modo presentación. Sí. Carlos, muchísimas gracias a todos. La verdad que es un honor estar aquí por la experiencia de la audiencia, lo cual me pone bastante nervioso, porque cuando dice que yo tengo 20 años de experiencia, ustedes lo duplican no solamente en tiempo, sino en profundidad. Con lo cual es para mí un reto hablar de estos temas frente a ustedes, por un lado, y y del otro lado también, al ser abogado, perdón, nadie es perfecto. Me voy a hacer algunos comentarios desde el punto de vista técnico que seguramente ustedes tendrán mucho que decir y yo poco que decir por la experiencia que tienen. Hoy vamos a hablar de geopolítica energética y un update de las sanciones de Venezuela. Cuando hablamos de las sanciones impuestas a Venezuela por los Estados Unidos, tenemos que ver esto de varios ángulos, básicamente de 4 ángulos distintos. Primero, el tema geopolítico, que vamos a discutir de primera mano. Segundo, el andamiaje legal de los Estados Unidos, con el caveat de que los Estados Unidos, como saben, como Estado federal, tiene una legislación federal y tiene una legislación estatal, siendo la legislación federal la que aplica en el tema de sanciones. Luego tenemos, evidentemente, el marco regulatorio venezolano, el cual interactúa con el americano para determinar cuáles son las vías posibles de inversión o de desinversión en el país. Y como último punto o último ángulo del análisis, vamos a estar hablando sobre temas operacionales y económicos. Y me gusta mucho que tengamos la participación de Joe, porque sé que Joe tendrá muchas preguntas específicas sobre este tema. Entienda que cuando hablas de geopolítica no voy a tocar temas de política venezolana y que cualquier statement que haga no representa a la firma y es una opinión personal. Sin embargo,
evidentemente voy a tratar en la medida de lo posible de mantenerme un poco al margen. Ayer tuvimos la oportunidad de tener un webinar y por supuesto que hay muchas preguntas desde el punto de vista político, porque todo el mundo quiere saber, bueno, si no respetan el acuerdo de Barbados, entonces esta licencia se va a revocar. Eh, la verdad es que primero nadie tiene la bola de cristal para responder esa pregunta, pero no quisiera que esto se convirtiera en una discusión política, sino en un tema pragmático, técnico, legal y técnico, económico y operativo. ¿Okay? Evidentemente tengo mis posiciones, como todo el mundo tiene sus posiciones políticas, pero no quisiera que se convirtiera esto en un debate de esa naturaleza. Veamos un poco la geopolítica, y yo creo que aquí seguramente yo y muchos de ustedes tienen una percepción de qué es lo que está sucediendo en el mundo energético, específicamente en el mundo del petróleo. Una vez que se ha extendido la diatriba de guerra primero en Rusia con Ucrania, por un lado, lo cual se extendió muchísimo más de lo que inicialmente se pensaba. Y dos, la crisis del Medio Oriente con Hamas e Israel, el cual podría tener un impacto regional bastante grande a corto y mediano plazo, lo cual tendría un efecto también, primero, en el precio del petróleo a corto plazo por las dificultades de transporte en el trading, y a largo y a mediano plazo por la inherencia que pudiesen tener otros países árabes productores en la diatriba o en el mercado internacional, ¿no? Entonces, no es coincidencia cuando se emiten las licencias de Venezuela con respecto a la liberación o suspensión de las órdenes ejecutivas. Entendamos primero una cosa. El régimen de sanciones es un régimen que está básicamente fundamentado en decretos ejecutivos. Los decretos ejecutivos, para ponerlo en idioma un poco más sencillo para ustedes, es como si fuera un decreto presidencial, lo que nosotros conocemos como un decreto presidencial o similar a un decreto presidencial en Venezuela, que básicamente tiene un rango de ley. ¿Okay? No, estoy explicando esto no desde el punto de vista jurídico-técnico, porque si lo explico de jurídico-técnico, si participa algún abogado, tendré una amplia discusión de que si es igual o no, pero para los efectos de ustedes y esta discusión, digamos que es lo mismo. Evidentemente hay un principio legal que dice claramente que una ley solo puede ser derogada por otra ley. En este sentido, una orden ejecutiva solo puede ser derogada por una orden ejecutiva. Si hay órdenes ejecutivas, que ya vamos a ver cuáles son, que establecen ciertas sanciones a Venezuela, la única forma de que se eliminen o se deroguen son a través de otras órdenes ejecutivas, que eso no ha sucedido en este momento. Lo que ha venido sucediendo es la emisión por parte de la OFAC, que es el órgano administrador de esas órdenes ejecutivas, o uno de los tantos órganos, porque hay muchas agencias federales que están relacionadas y administran las sanciones. Lo que se te da con una licencia es una autorización temporal y específica para hacer o realizar algunas actividades que están prohibidas por esa orden ejecutiva. Entonces, partiendo de eso, y ya vamos a entrar un poco más en detalle a lo que es el US Legal Framework, entendamos que desde el punto de vista geopolítico, estas tensiones que han habido o que existen o que están habiendo en Rusia, que hay en el Medio Oriente, evidentemente hacen que los estados, no solamente los Estados Unidos, tomen posiciones que son unilaterales a través de la imposición de sanciones. ¿Okay? Eso está básicamente, desde el punto de vista teórico, en contra de tratados internacionales. ¿Por qué está en contra de tratados internacionales? Porque el acuerdo de Marrakech, que establece la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Comercio en principio se crea después del GATT o como evolución del GATT, precisamente para derribar las barreras que existen en el comercio. Y decisiones unilaterales, sancionatorias por parte de un gobierno, evidentemente es una barrera al comercio internacional. De manera que las sanciones, no solamente de Estados Unidos, las sanciones o actuaciones de un Estado que ponen barreras en el comercio internacional violan el principio y el precepto
del Acuerdo de Marrakech. Acuerdo que por demás está decir, crea la Organización Mundial de Comercio y que la mayoría, por lo menos 98% de los estados del mundo pertenece. De tal manera que estas sanciones, que como digo, no solamente son impuestas por los Estados Unidos, sino por otros estados, incluso han habido casos donde gobiernos latinoamericanos han impuesto sanciones económicas. Y eso pudiese incluso llevarse a un panel de resolución de controversias ante la OMC. Pero no entremos en ese tema tan legal, pero entendamos que violenta en principio ese andamiaje de derecho internacional. Entonces, teniendo eso en cuenta, también hay que tener en cuenta que los estados soberanos de forma unilateral imponen estas sanciones y las retiran motivado básicamente a un carácter político de política internacional o foreign affairs de cada uno de esos países. Y evidentemente el país más grande, el primer player o uno de los primeros players es los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos unilateralmente, de forma soberana, establece estas sanciones para que en principios, sus nacionales o national American citizens no puedan tener o no puedan actuar o no puedan ejercer algunas actividades en el comercio internacional. Los Estados Unidos toman una posición clara y contundente, primero yo diría un poco tímida con el gobierno de Obama, como saben, a través de un par de órdenes ejecutivas que establecen las primeras sanciones a Venezuela, y luego el gobierno de Donald Trump toma una posición mucho más activa y emite 2 órdenes ejecutivas más, donde una de estas 2 es muy clave porque es la que evidentemente afecta la industria petrolera porque incluye a PDVSA y al gobierno venezolano como personas o entidades sancionadas, con lo cual impide que una persona nacional de los Estados Unidos pueda interactuar con estas instituciones, entendido el gobierno y entendido además, muy específicamente, Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales o empresas donde ellas tengan una participación donde tengan control. Entonces, fíjense que no es coincidencia cuando empiezan a salir, al principio, bueno, ahorita tenemos 45 licencias emitidas por los FAC, pero las últimas licencias, voy a nombrar las últimas, los que pasaron el año pasado, por ejemplo, la licencia 41, que fue la licencia que todo el mundo habló en su momento, donde se abrió un poco más el abanico de posibilidades, pero era específico para las actividades de Chevron. Y eso fue en diciembre del año pasado, finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado. Fíjense que en un momento pasaron 2 cosas en la geopolítica mundial muy interesantes, que fue la primera, la sanción que se le impuso a Rusia para ponerle un límite de precio de $60 al crudo ruso para su comercialización. Y 2, ya se entendió que ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no era un conflicto de un periodo de tiempo corto, de semanas o meses, sino que iba a trascender a meses y ahora a años, porque ya tiene más de un año. Entonces, es ahí cuando el gobierno de los Estados Unidos, en ese mismo momento que se pone ese cap, que evidentemente poner el cap, la consecuencia normal era que el precio subiera, el precio del petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque ya no, tanto el G7 como los Estados Unidos no podían comprar crudo ruso por mayor precio que el precio o limitante que decía la propia sanción. Con lo cual, evidentemente, el resto de crudo de países no sancionados, pues se hacía más escaso y evidentemente eso hacía que el crudo tuviera una subida importante. Entonces, es ahí cuando se otorga la licencia 41, no voy a decir la primera licencia porque como saben, en ese momento ya habían 41 licencias, y me voy a referir en esta presentación a las que tienen referencia al sector energético y no a otras, porque si no, esto sería extremadamente largo, y lo que quiero dar no es todo el background del régimen de sanciones, sino
qué está sucediendo hoy con estas 6 licencias nuevas que se emitieron. Entonces, teniendo en cuenta que eso sucedió el año pasado, fíjense que hoy, hace 2 semanas, o hace una semana, se emiten estas nuevas 6 licencias que otorgan ahorita la posibilidad, y ya vamos a ir a cada una de ellas, y abre un poco más el mercado para la inversión en exploración y producción, para lifting o levantamiento, para exploración, para producción de hidrocarburos, ya no solamente por parte de Chevron, sino de todas las empresas americanas. Y evidentemente eso manda un mensaje con respecto a las sanciones secundarias, que son sanciones que no se le aplican solamente a los nacionales americanos, sino que también se le aplica o se le podría aplicar a los no americanos. Que tiene un enforcement un poco distinto, porque evidentemente al no ser ciudadanos americanos, el enforcement o la aplicación o tutela es distinto. Es un carácter disuasivo que punitivo, pero tengamos en cuenta que ahora se abre muchísimo más el abanico de posibilidades por un periodo de tiempo determinado que son 6 meses, ¿ok? Que es lo que estamos haciendo referencia a la licencia 44. Entonces, ¿por qué ocurre? ¿Por qué se emite la licencia 44? Evidentemente, desde que se emitieron las primeras 2 órdenes ejecutivas de Obama y luego las otras de Trump, la administración de los Estados Unidos siempre dijo que lo que buscaban estas sanciones era que el gobierno venezolano o el régimen venezolano tomara acciones tendientes a un procedimiento de elecciones libres. La pregunta es, bueno, en el año pasado, cuando se emitió la licencia 41, fue el momento, el día anterior que se emitió la licencia, hubo la reunión de México, se retomaron las negociaciones en México y el día siguiente la OFAC emite la licencia 41, con lo cual es una respuesta bastante rápida de los Estados Unidos de que, mira, sí, ciertamente esto se pudiese abrir o se pudiera suavizar. Entendamos que todas las otras licencias generales, como la licencia 8, que la licencia 8 es la que permitía la actividad de Chevron y básicamente de las 4 grandes empresas de servicio, y le permitía tener actividad, pero actividades de una naturaleza distinta a la que tenía la licencia 41, porque la licencia 8 en principio lo que permitía eran actividades en el campo tendientes a la seguridad ambiental y al wind down de las operaciones. ¿Okay? En principio no se podían perforar nuevos pozos. Siempre hubo una discusión si, por ejemplo, la estimulación de un pozo se podía hacer o no. En principio, en puridad de concepto, la respuesta sería no, pero la OFAC para mí no tiene la capacidad técnica para determinar si la inyección de un químico es para la estimulación o es para la conservación de la integridad del pozo. O sea, eso no lo saben ellos. Entonces, digamos, el enforcement de eso sería un poco complicado saberlo por parte de la OFAC. Pero ciertamente no permitía una campaña de perforación. Es ahí cuando evidentemente ven, bueno, que baja el rig count en Venezuela estrepitosamente en esos años, cayendo hasta y sigo los números que salen en el Baker Hughes rig count report, que ahorita tenemos solamente un taladro de perforación en Venezuela perforando. Entonces, tengamos en cuenta entonces que eso se dicta, esa licencia 41 se dicta después de esas negociaciones o el retomo de las negociaciones en México, pero las negociaciones en México, distinto a lo que sucedió en Barbados, el acuerdo era bastante más general que el que se acordó en Barbados. Pero bueno, antes de cualquier resultado de la firma, porque una cosa es la firma de un acuerdo y la otra cosa es el cumplimiento de ese acuerdo. Antes del cumplimiento de ese acuerdo, los Estados Unidos mandó un mensaje a través de la licencia 41, pero casualmente estaba sucediendo la sanción en Rusia del cap o limitación de venta, por un lado, y segundo, ya se veía que el conflicto en Rusia iba a largo plazo. Entonces, no creamos que todo gira en torno de la realidad venezolana, sino todo gira en torno a la geopolítica energética
y en la interacción de los estados. Casualmente, estamos en una posición 11 meses después, también de una alta tensión, porque el gobierno, el conflicto de Rusia continúa, pero ahora se le suma el conflicto del Medio Oriente, el cual, como ustedes saben muy bien, tiene un impacto, si bien los países en conflicto ahorita, o digamos Israel y Hamas, no digamos Palestina, vamos a decir Hamas, evidentemente no tienen una incidencia en la producción petrolera mundial. Ciertamente los países circunvecinos sí lo pudiesen tener, o países muy cerca, como el caso evidentemente de Arabia Saudita, como es el caso de Egipto, y el estrecho pues, por el canal de Suez. O sea, digamos o entendamos que en principio estar un conflicto en esa zona trae un impacto a corto plazo en cuanto al trading, o lo podría tener en cuanto al trading, y a mediano plazo en tanto y en cuanto otros factores u otros players en este conflicto puedan tener una participación importante, como sería el caso de Siria, que ya hubo una incursión del Estado de Israel en Siria contra Hamas, y la potencial participación de Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las preguntas que ayer surgió en el webinar es, bueno, ¿qué interés podría tener Rusia o cuál sería la posición de Rusia, no desde el punto de vista político, sino económico, de geopolítica, en cuanto a los precios del petróleo? Bueno, evidentemente Rusia como segundo productor o tercer productor de petróleo, con casi 11 millones de barriles día, evidentemente para financiar la guerra, le interesa precios altos, pero también entendamos que tiene que sortear también, como trató de hacerlo Venezuela, las sanciones del cap de venta de crudo. Entonces, digamos, esa comercialización se dirige más a unos países específicos como la India y como China. Entonces, ¿cuál es el interés que está, o cuál sería la posición de Rusia con respecto a la guerra? Tiene que ver mucho, evidentemente, también con el precio, a pesar de que el G7 y los Estados Unidos están haciendo el enforcement o la tutela de estas sanciones. De hecho, hace menos de 3 o 4 semanas, ya se iniciaron concretamente procedimientos de enforcement contra varias empresas que están haciendo trading con con el crudo ruso. Tengan también una cosa en cuenta. Una cosa es la sanción y la otra es el enforcement de la sanción, es decir, la aplicación coercitiva de la sanción. Anteriormente, hace 20 años, la OFAC, las sanciones que ponían los Estados Unidos, la forma de administración era muy fácil, porque eran lo que se llamaba Comprehensive Sanction Programs. ¿Qué es un Comprehensive Sanction Program? Lo que se tenía con Cuba. O sea, simplemente es un embargo, no se puede hacer absolutamente nada. En el caso, posteriormente vienen los programas que son más complicados porque no son totales, son parciales. Es decir, ciertas actividades se pueden hacer, ciertas actividades no se pueden hacer, ciertas personas con ciertas personas es con quién, cómo y dónde. Y algunas cosas se pueden y otras no se pueden. Entonces no son comprehensive sanction programs, como es el caso de Venezuela y como es el caso de Rusia. Hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden, hay cosas que sí se pueden con unas personas, hay cosas que no se pueden con otras. Y es por eso que es tan importante en las compañías tener un programa de cumplimiento sólido para poder administrar este régimen de sanciones desde el punto de vista comercial y empresarial. Entonces, ya, perdón que ya he hecho varios comentarios con respecto a lo que está en la lámina. Digamos que hasta el día de ayer o antier, teníamos precios del WTI en 87.11 y el de Brent en 91. Eso bajó un poco, creo que bajó casi $1, el Brent, porque sigue también habiendo un impacto. Esto, como saben muy bien, esto es un círculo vicioso, tiene un impacto en el consumo, y el crecimiento económico
digamos, el bajo crecimiento económico de varios players o la reducción del crecimiento económico de varios players trae como consecuencia la falta de apetito de compra y hizo también que bajara un poco. Lo que quiero decir con esto es que, como siempre se ha sabido, esto es extremadamente volátil y dinámico. Pero ahora con dos eventos muy grandes que tienen una incidencia extremadamente esencial en la volatilidad de los precios del crudo. Como les dije, el 17, la OFAC emite estas 6 licencias, ¿ok? El día 17 fue la firma en Barbados del acuerdo y ya el día siguiente básicamente salen las licencias. Estas son, como les dije anteriormente, las órdenes ejecutivas, las 4 órdenes ejecutivas, son en realidad, aquí falta mencionar uno, pero son 5 órdenes ejecutivas, las cuales se dictaron básicamente por Obama y por Trump. La más complicada, 13884 del 2019, que pone al gobierno venezolano como block person. ¿Okay? Básicamente es una persona bloqueada, y cuando hablo del gobierno, hablo de PDVSA, hablo de las empresas filiales, y hablo de lo que ellos llaman sus instrumentalidades. En ese momento, desde ese momento, no se podía o ya no se pudo interactuar con PDVSA. Anteriormente no se podía financiar la actividad con PDVSA, pero sí se podía interactuar con ella. Le podías prestar servicios siendo una empresa americana, pero no podía financiarlo. Y ahí había un tema, porque ya desde ese momento sabíamos que PDVSA estaba pasando por una situación crítica financiera en la cual no podía cumplir con sus compromisos y sus obligaciones comerciales para la prestación de servicios a pozos. Tanto los Big Four ya tenían una deuda comercial acumulada, que luego hicieron un proceso de innovación de deuda comercial a deuda financiera a través de la emisión de promissory notes bajo el ley del Estado de Nueva York. Pero eso fue anteriormente a la emisión de estas órdenes ejecutivas. En ese momento sí se podía hacer, después no se pudo hacer. Lo que no se hizo con la deuda comercial en esa fecha, ya era un problema, ya estaba prohibido, porque no te podías sentar ni siquiera con PDVSA, a menos que tuvieras una licencia específica emitida a ti o emitida a tu empresa para renegociar el pago de esa deuda. ¿Okay? Cosa que ahorita con la licencia 44 sí se puede hacer, pero ya vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, eso es más o menos la línea del 2017 al 2019, donde fue creciendo las órdenes ejecutivas y tratando de cerrar más un poco el cerco, lo que terminó en esa orden ejecutiva, incluyendo al gobierno venezolano y sus instrumentalidades, incluido PDVSA, CBG y el Banco Central, como personas bloqueadas con las cuales no se podía interactuar en lo absoluto. Entonces, viendo todas esas órdenes ejecutivas, se habían emitido hasta la semana pasada, hasta el 18 de octubre, se habían emitido 41 licencias. ¿Okay? Y podemos ver las más importantes en el sector petrolero, la 8, que ya la mencioné. La licencia 8 incluía a Schlumberger, a Halliburton, a Baker y a Chevron, obviamente. Esta licencia era una licencia de 6 meses y se ha venido renovando desde ese mismo momento que se emitió la primera. Por eso tuvimos las 8, 8A, 8B, 8C, 8E, F, G, H, I, L, etcétera, etcétera. Y seguía, una licencia que autorizaba solamente a estas compañías, que en principio eran compañías, son compañías americanas, de una u otra forma, y después sí tienen mayor interés en entender qué se debe o cómo se define una persona americana para los efectos de la sanción,
con gusto podemos contestar esas preguntas, porque no necesariamente, o sea, la definición es bastante clara. Una definición de un American Citizen o no es lo mismo desde el punto de vista, o American National no es lo mismo desde el punto de vista de sanciones, que desde el punto de vista migratorio, que desde el punto de vista de impuestos. Tiene una conceptualización total y absolutamente distinta. Pero digamos que eso vamos a ponerlo ahorita a un lado para explicar un poco más de forma genérica el tema de las licencias. Pero en la 8 ya se le permitía a estas compañías ciertas actividades para mantener la seguridad de los activos o de esos activos de producción, cuidar el medio ambiente y hacer wind down de las operaciones. ¿Okay? La licencia 41 amplía eso, que fue la del año pasado, y le dice a Chevron, no, tú puedes hacer lifting, tú puedes perforar nuevos pozos, pero lo puedes hacer solamente y evidentemente en los JV donde tú tengas participación, y la única forma de hacer trading o venta de ese crudo venezolano, perdón, es a través de Chevron. Interesante, porque en realidad se le creó un monopolio a Chevron de trading de crudo venezolano en los Estados Unidos, básicamente. Porque las otras empresas integradas verticalmente o las empresas de mid downstream solicitaron licencias similares para permitir la compra o adquisición de crudo venezolano, y hasta ahora no se le había otorgado ninguna. Claro, la licencia 44 ahorita es una licencia general, pues ya todas lo pueden hacer, pero antes con la licencia 41, desde finales de noviembre del año pasado hasta hoy, un año, ese control, ese monopolio de ese crudo era de Chevron. Tomen en cuenta que era crudo solamente producido en los JV o en las empresas mixtas donde Chevron tenía participación. ¿Ok? Entonces, se abrió un poco, sí, se abrió un poco, porque antes nada más era para cuidar el activo, para wind down y temas de actividades para resguardar la seguridad del activo, y ahora con la 40, o en ese momento en la 41, era para todo, era para lifting, era para sell, era para exportación, era para todo. Y ahorita, pero era solamente para Chevron. Y ahorita lo abre para básicamente todas las compañías por un periodo de 6 meses. Tengan en cuenta que esta licencia 44 da la posibilidad de hacer levantamiento, venta, exportación de crudo y de gas venezolano y de productos y servicios asociados para la producción, evidentemente, de petróleo y gas. También está incluido, está permitido por el periodo de 6 meses hacer el pago de facturas de bienes y servicios relacionados a las operaciones de producción de gas y petróleo. Permite la nueva inversión o inversión en operaciones de Venezuela, y ahí interesante, para determinar el mercado secundario, y ya si quieres entramos en mayor detalle en eso, porque un periodo de 6 meses poco complicado, y cómo vería la OFAC la firma de LOIs y de ofertas vinculantes o no, o de ESPAs, donde evidentemente está sujeto a la aprobación del ministerio, y que sabemos que se puede tardar muchísimo tiempo, más de 6 meses, y qué pasaría si se firma antes y el closing es después. Eso por un lado. En el tema de pagos de servicios, y estás hablando, y el pago de facturas, estás hablando también de la renegociación, podría estar haciendo renegociación de deudas, sí, ciertamente, pero ahí hay un tema con los tolling agreement interesante, que lo discutimos ayer en el webinar, sobre la temporalidad y las disposiciones tanto de los loan agreement como de los tolling agreement de algunas de las notas, de las promissory note, que si quieres, como digo, podemos entrar más en detalle. En principio, entonces, todo eso se puede hacer por un periodo de 6 meses. Eso no obsta, porque de hecho no lo dice la licencia, pero la OFAC en cualquier momento no es que son 6 meses y no puede revocar la licencia. Claro que puede revocar la licencia antes. En cualquier momento puede revocarla. Y también, como también puede no en cualquier momento, sino una vez antes vencida, como ha venido pasando con la 8, como ha venido pasando con la 41, la puede extender 6 meses más.
Entonces, la tendencia, y estoy viendo la tendencia, no estoy viendo otra cosa, es que desde que salió Trump del poder y de que se dictaron las órdenes ejecutivas, la tendencia ha sido al relajamiento de las sanciones, ¿ok? Desde los últimos 12 meses, no solamente con estas 5 licencias, sino con la licencia 41 a Chevron el año pasado y con la renovación de las licencias 8 de forma consecutiva en los últimos años. Entonces, esa ha sido la tendencia. Esa tendencia está dada por si la oposición o el gobierno está hablando, o por la geopolítica energética. Bueno, creo que esa conclusión la pueden sacar ustedes con las herramientas que estamos discutiendo acá. Eh, porque las decisiones de los estados están tomadas para el interés de ese estado, porque son evidentemente los intereses de Estados Unidos, ellos toman sus intereses y toman acciones en virtud de esos intereses. Entonces, igual que lo hace el gobierno venezolano o el régimen venezolano, igual que lo hace cualquier otro gobierno. Entonces, tengamos en cuenta ese hecho. Luego están licencias, entre las otras licencias de las 6 que se emitieron ayer, está la 5M, está la 3L y la 9H, que básicamente es para la autorización. Todas estas, cuando vean una letra después del número, quiere decir que básicamente es una renovación que puede o no ser más extensiva o más restrictiva, dependiendo del caso. Pero en este caso, todas tienen que ver con autorizaciones de comercialización de deuda, ¿ok? Bien sea PDVSA o bien sea el gobierno. En el caso de las 5M es específico para los bonos relacionados al 2020. Entonces, todas esas tienen un efecto más financiero en el mercado bursátil y en el mercado de deuda. Luego, la 3I y la 9H también quitan, o no quitan, sino más bien extienden la posibilidad de hacer mayor o tener el trading que se tenía con esas propias autorizaciones, con esos propios instrumentos. La 43 es importante porque la 43, igual que sucede con el sector hidrocarburos, sucede con el sector aurífero. Entonces, esto es importante, sobre todo por el tema del gran mercado negro que hubo a raíz de la imposición de las sanciones. Ahorita los nacionales americanos tienen la posibilidad de participar en esas actividades. Luego viene la 44, que es la que ya acabamos de hablar, y la 45, que es la que permite la utilización de los activos de Conviasa y los vuelos para repatriación de los Estados Unidos a Venezuela utilizando activos de Conviasa. Vimos la geopolítica, vimos la estructura legal, el andamiaje legal federal de las sanciones, y bueno, es importante también hacer reseña al tema de la ley venezolana, cómo interactúa estas sanciones con la ley venezolana. Bueno, hay una cosa que se me olvidó decir y voy a tener que regresar, que es muy importante, que en la licencia 44 es una licencia que tiene una excepción muy clara, que excluye al banco, actividades con el Banco Central y el Banco de Venezuela y alguna de las empresas mixtas donde Rusia tenga participación. Importante porque sabemos la participación que tiene Rosneft en por lo menos cuatro empresas mixtas, ¿okay? Que evidentemente han bajado muchísimo producción, y creo que solamente hay una que tiene una producción meridianamente significativa. Pero con esas empresas, con esas empresas mixtas, no se puede, un American National no puede tener esta interacción, no puede tener contratos de servicio, no puede negociar deudas, no puede renegociar el pago de esas deudas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque ciertamente hay deuda existente relativa a prestaciones de servicios con esos JV. Disculpen que se me pasó
esa excepción, la cual es bastante importante. Entonces, ¿cómo interactúa el ordenamiento jurídico venezolano con el régimen de sanciones? Bueno, bien interesante esto. Evidentemente, una de las cosas principales de la cual interactúan es en el pago, por ejemplo, de impuestos y de regalías. Eso fue una discusión muy grande cuando no teníamos esta licencia 44 y sí teníamos la licencia 41, donde no se entendía muy bien si el pago de regalías por parte de Chevron al Estado era una contribución al gobierno venezolano, contractualmente evidentemente lo tenía sin duda alguna de conformidad con la ley venezolana, pero la pregunta era si, según el régimen de sanciones, la empresa americana lo podía hacer o no, y a quién se lo podía hacer, porque evidentemente el pago, a qué órgano o instrumentalidad del gobierno venezolano se hacía. Igual pasa la interacción de las normas venezolana por la ley, evidentemente por toda la restricción de las actividades de la ley de hidrocarburos, hay cosas que no se permiten y evidentemente la OFAC. Hay cosas que se permiten y hay cosas que sí se permiten. Y la OFAC no es el mejor conocedor de la ley de hidrocarburos, con lo cual a veces autorizan o desautorizan hacer cosas que por ley la compañía americana está obligada a cumplir según la ley venezolana. Entonces ahí es donde viene un gran conflicto entre leyes y se pueden resolver o no a través del contrato, pero el contrato a veces está según ley venezolana, a veces está según ley americana, porque algunos loan agreements, luego de la innovación de deuda comercial, estaban según ley de Nueva York, pero los tolling agreements, que básicamente aumentaban o extendían el término de prescripción de las deudas, pudiese estar bajo ley francesa. Y esto que le estoy diciendo no es casualidad, sucede y está sucediendo de esa manera. Con lo cual es muy importante porque en el caso, por ejemplo, los tolling agreements, que son los que extienden este lapso de prescripción, establecen un lapso en virtud del cual ellos, si tú no demandas el cumplimiento de pago, pues prescribe la acción para demandar al gobierno venezolano. Y el gobierno venezolano, muchos de estos tenedores no querían demandar al gobierno venezolano porque son básicamente potenciales proveedores de servicios eh, a PDVSA y no querían demandar a PDVSA, querían básicamente ver cómo podían tener algún tipo de pago en especie, pero eso no se concretaba y lo que querían era extender un poco más ese lapso de prescripción para poder seguir y ahora poder negociar con PDVSA una solución de repago. Entonces, un tema bastante delicado, el cual ahorita el tema legal es bastante complicado. Desde el punto de vista, el último ángulo es el ángulo operacional, y bueno, y a mí me daría vergüenza hablar el tema operacional con ustedes, porque ustedes son los conocedores, pero ciertamente solamente me voy a atrever a decir que, bueno, evidentemente un plan de, de producción sujeto a una espada de Damocles de 6 meses, pues no tiene ningún sentido. Habiendo trabajado en la industria desde el punto de vista logístico, ni siquiera de reparación de pozos, trayendo bombas, evidentemente case by case basis, te lleva muchísimo más tiempo, incluso traer las bombas y bajarlas y contratar con la empresa que tenga los workovers, eso no lo puede hacer de un día para otro y ciertamente se va a tardar muchísimo más tiempo. Con el caveat, evidentemente que no crean que, y ustedes lo saben muy bien, que por ejemplo, las fábricas de bombas electrosubmarinas están esperando que le pidamos una bomba para que ellos no hagan el delivery en Venezuela en 20 días. La otra es, bueno, qué tanta capacidad de workover tenemos para reparación de pozos. O sea, cuando hablan y lo leen, seguramente ustedes lo han leído, que se puede aumentar 200.000 órdenes de producción con esta licencia, yo particularmente tengo mis dudas. Eh, y tengo mis dudas desde el punto de vista logístico, no desde el punto de vista meramente técnico, sino desde el punto de vista logístico. Eh, Temas de disponibilidad de workover, disponibilidad, bueno, de qué estamos
de qué estamos hablando, o sea, de qué tipo de recuperación o reparación estamos hablando para ver si realmente esto es sustentable o no. Pero yo creo que eso es una pregunta más que le tengo yo a ustedes que ustedes a mí. Si, cómo verían esto? En el mediano plazo, evidentemente, un plan de, 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 ya de perforación, pues eso para mí yo no veo como una empresa pudiese ser un plan de perforación con una espada de Damocles, como la renovación de una licencia de 6 meses con un AFE por pozo de, no sé, 1.5, 1.6 millones, porque todo está muchísimo más costoso en ese AFE por el tema bueno, si el 50% del AFE va a ser perforación y no tiene taladro de perforación, bueno, evidentemente los costos de movilización de taladros va a ser enorme, con lo cual el AFE del pozo va a ser muchísimo más alto, con lo cual evidentemente alguna empresa que pueda querer invertir a través del mercado secundario, por poner un ejemplo, o los socios B que quieren invertir para un plan de perforación, va a ser bastante más gravoso y tanto el OPEX como el CAPEX no, no va a ser nada bajo en términos de inversión y con esto extremadamente riesgoso por el tema de los 6 meses. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Creo que no sé si tienen preguntas. Eh, una vez más me excuso por lo malo, pero quedo siempre a la orden de aclarar cualquier cosa que a bien tengan comentar. No, Ricardo, está muy bien, excelente. Eh, Creo que sí, hay varias preguntas y vamos a iniciar las preguntas del chat y les recordamos que pueden ir pidiendo la palabra en el lado inferior izquierdo. Hay una manito que pueden marcar para pedir la palabra y para tener nosotros el orden de derecho de palabra. La primera pregunta que te hacen es si el Estado venezolano no ha apelado el acuerdo de Marrakech como manera de cuestionar las sanciones. Siempre o sea, llevar un panel siempre, o sea, eso es un tema que siempre existe, pero es un tema de diplomacia internacional en la OMC. Eh, y de poder, sí se puede. O sea, teóricamente sí se podría, porque eso es una acción unilateral. No lo ha hecho porque se ha intentado por otros países en el pasado y no ha tenido ninguna eficacia. Okay. El problema con el derecho internacional como todo es cómo haces coercitivo una decisión de un órgano internacional, que no distinto al caso evidentemente de la Corte Penal Internacional, pero no hay, primero esto es un panel de resolución de controversia, y luego que tengas una decisión, ¿qué haces con la decisión? Okay. Te dicen la siguiente, cada país es soberano y lo que entiendo han hecho los Estados Unidos es ejercer esa soberanía en contra de regímenes criminales como los de Irán y Venezuela. La soberanía, según entiendo, la ejercen al prohibir cualquier negocio o transacción comercial con empresas de ese país y usar la banca de ese país y extienden esa prohibición a nivel mundial para proteger sus intereses. Entiendo bien el alcance de las sanciones y por qué no aplicaría el acuerdo de Marrakech. Bueno, o sea, una vez más, esto es un tema más político, diplomático que cualquier otra cosa, ¿no? Si un Estado puede emitir o puede tomar acciones comerciales contra otro país, bueno, soberanamente lo puede hacer porque en principio está regulando a sus nacionales, ¿ok? Pero esto va un poco más allá porque está regulando a sus nacionales fuera del territorio americano, por un lado. Y el segundo, que es más debatible aún, ojo, desde el punto de vista legal, no estoy hablando desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal pudiese ser muy debatible el hecho de la aplicación de sanciones secundarias, ¿ok? La aplicación de sanciones secundarias es más disuasiva que coercitiva, porque se trata de aplicar a no nacionales de Estados Unidos.
Eh, y básicamente, ¿por qué es disuasiva? Porque te dicen, si tú negocias, si tú no americano negocias con este gobierno, yo te podría sancionar a ti poniéndote en la lista de personas no deseadas o block persons. Entonces pasas tú a ser sancionado. Entonces nadie quiere hacer negocios contigo porque no puede, ningún americano quiere hacer negocios contigo. Entonces ahí es cuando se pone un poco en discusión, ciertamente, si es un acto soberano o no es un acto soberano, o es un acto de fuerza y poder diplomático. Ese es el cuestionamiento. No estoy diciendo si sí o si no, ese es el cuestionamiento. Te preguntan si puede ampliar lo que establece la licencia 8 en relación a la seguridad ambiental y de las operaciones. Bueno, eso es un muy buena pregunta. O sea, evidentemente hay zonas bastante claras, como por ejemplo que hay un pozo productor y porque se hizo una maniobra en pozo, eh, haya un pateo del pozo. Y hay una empresa como eh, uh, Butch and Kutch que es de Halliburton y pueda matar el pozo. Entonces, eso evidentemente sería una maniobra ambiental para la seguridad ambiental que ellos podrían hacer y que ellos podrían cobrar y que ellos podrían ser compensados por parte de PDVSA con respecto a esa acción en particular. Entonces, pero eso es como de ahí a un derrame en boca de pozo, a la disposición, por ejemplo, a disposición de desechos. Todo eso, la disposición de desechos, no cabe lugar a duda que esa actividad de disposición de desechos o de tratamiento de recortes, eso es una actividad que básicamente lo que busca es cuidar el medio ambiente. La siguiente pregunta ¿es posible que como resultado del escalamiento del conflicto del Medio Oriente, que parece inevitable, el precio del crudo pueda llegar a un nivel tal que a pesar de la baja producción en Venezuela por efectos de incapacidad supina, el régimen venezolano actual encuentre de todas maneras un alivio en materia de ingresos y que tomando en cuenta que tienen muchas maneras de evadir sanciones como lo hacen Rusia y Cuba, entonces las supuestas sanciones sean lo que históricamente siempre han sido, es decir, inútiles? Mira, o sea, pensar dos cosas. Mi comentario ahí es, fíjense lo que pasó. No, para mí no hay nada más difícil que el enforcement o el cumplimiento de las sanciones contra el precio de crudo ruso. Porque determinar que se está pagando más que el límite que se puede pagar, necesita un grado de experticia muy grande en cuanto a carga, descarga, SIF, tratamiento, deshidratación, una cantidad de cosas. Y los Estados Unidos lo está haciendo, o sea, está haciendo ese monitoreo. Y lo está haciendo efectivo y relativamente rápido, porque se tardó 8 meses para hacerlo. Claro, ustedes me ven a mí y dicen, bueno, pero Ricardo, 8 meses, 9 meses, eso es muchísimo. En términos legales eso no es muchísimo. En términos legales eso es bastante rápido. Entonces los tiempos son distintos. Ahora, que siempre han habido mecanismos para hacer lo que llaman los americanos circumventing o bypassear las sanciones. Bueno, eso es como pensar que toda la población del mundo sigue la ley al 100%. Siempre hay alguien que la bypassea, siempre hay alguien que no cumple, siempre hay alguien que busca la manera de... Y también siempre hay formas de monitorear el cumplimiento. Entonces, es vis a vis las personas que quieren, digamos, bypassearlo versus el poder de administración y de enforcement que tiene el Estado que está imponiendo la sanción. Te preguntan si la licencia incluye a Pequibén. Sí, porque como les dije, o sea, es bastante genérica. La única excepción sería los JV que no tiene, que tienen participación Rusnef, los rusos, serían las únicas que no. Okay. Ojo, y también entiendan que hay, por ejemplo, hay sanciones contra otros estados, como el caso de Irán y como el caso de Cuba. Pero en el caso de Irán tendría que tener si tú, por ejemplo, haces un negocio en Venezuela con una empresa 100% iraní,
ahí pudiese aplicarse, dependiendo del caso, pudiese aplicarse el régimen de sanción iraní. Si tú, por ejemplo, yo tuve conocimiento que, por ejemplo, el campo oficina central, que seguramente muchos de ustedes conocen, eso se lo dieron a una empresa que se llama Bencupet. Ya no sé si está operando, una empresa mixta, yo la verdad es que no lo sé si está operando o no, pero ciertamente al ser el gobierno cubano accionista de esa empresa mixta, no se pudiese hacer eh, negocios con esa compañía, pero no por las sanciones de Venezuela, sino por las sanciones de Cuba. Por eso, este tema es bastante, o sea, todos estos temas son bastante complicados. No hay una cosa que, lo que parece una regla general tiene 1000 excepciones. Porque fíjense lo complicado, Eduardo, que tú tienes una orden ejecutiva que es una prohibición, y luego tienes 50 excepciones, y luego ahorita tienes una excepción a la excepción que te vuelve la regla. Entonces, una doble negación que hace una afirmación es complicado. Si ustedes leen las licencias, obviamente están en inglés, es complicado entenderlas. No vayan a creer que no, oye, no hablo bien inglés. No, es que es bastante, la forma de redacción es bastante complicada en algunas de ellas. ¿Qué medidas debería tomar ahora el gobierno venezolano para atraer la inversión extranjera y reactivar la industria luego de la liberación de las sanciones? Bueno, yo creo que si la motivación pública de los Estados Unidos es el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo que se firmó en Barbados, evidentemente, pues el cumplimiento de esas obligaciones sería lo lógico y evidente. Posterior a eso, y vámonos a la parte técnica, que es la que a mí me gustaría más discutir. En la parte técnica, señores, esto es una emergencia, disculpen. Eh, hay un paper que puedo compartir con ustedes que se llama reactivación, desde el punto de vista, obviamente, netamente legal, de qué es lo que se podía hacer de forma inmediata, utilizando la estructura y el andamiaje legal que nosotros tenemos ahorita, para incrementar producción, para que ustedes y para gente como ustedes y gente como ustedes puedan hacer su trabajo de reactivación. Hay muchísimas fórmulas y muchísimos instrumentos legales que existen actualmente en Venezuela que se pudieran utilizar. Uno, para el incentivo a la aplicación de nuevas tecnologías, incentivos para la capitalización de deuda existente, ciertamente la estructuración de modelos de negocios que permitan la participación tanto de socios B para la administración y mayor control del activo, así como la mayor participación de las empresas de servicio y las empresas foráneas y la aplicación de nuevas tecnologías. Yo con mucho gusto, ahorita lo estoy haciendo de forma muy genérica, pero con gusto puedo compartir ese trabajo que hicimos ya hace un par de años. Bueno, sí, sin perjuicio, evidentemente, de una modificación de la ley, etcétera, etcétera, que en eso podemos tener amplio debate con respecto a eso y hacer una mayor apertura. Bueno, pero yo creo que la pregunta va dirigida a la forma más inmediata. Ok, por favor, haznoslo llegar a Ricardo y lo ponemos a disposición del que quiera. Perfecto. Definitivamente, la más mínima inversión necesita un horizonte mayor de 6 meses. El inversionista tiene que tener fe o conocimiento de causa de que el mantenimiento o el levantamiento de las restricciones va a continuar. Este es el caso de Chevron y otros inversionistas. Bueno, en el caso de Chevron, efectivamente, yo como lo veo, Chevron está ahorita en una posición mejor, pero porque va a tener mayores posibilidades de proveedores de servicios. Pero ya en cuanto a la producción, ellos con la licencia 41 podían hacer lo que ahorita pueden hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, va a haber mayor mercado de servicios, competencia de mercados de servicios para Chevron.
Eso es lo que, eso es lo que la incidencia que tiene hoy por hoy. La licencia 44 para mí tiene dos efectos inmediatos. El tema de renegociación de deuda, estructurada y no estructurada, que ahorita se puede hacer. Por eso es el impacto que tiene en los bonos, y ya lo vimos en los bonos de deuda y en las notas no desmaterializadas. Y segundo, el tema de trading inmediato. Y por eso es que escuchas a Transfigura ya tratando de ir a hablar con la gente en Venezuela. Porque ciertamente, a pesar de que la producción está tan caída, bueno, hay inventario y ahorita va a haber mayor facilidad de comercialización. Y eso es de forma inmediata. Y ya de forma más mediata, yo te diría mercado secundario, de gente con apetito de muchísimo riesgo, evidentemente por hacer deployment de inversión a 6 meses. Pero si quieren de repente meter el pie haciendo algún tipo de comendo de inversión con algunas puertas de salida que le permitan tener el pie adentro, no meter mucho dinero y ver qué sucede en los próximos meses. Y el mercado secundario de las empresas mixtas existentes, evidentemente con el caveat de que hay un proceso para eso, un proceso regulatorio venezolano que es bastante intenso. Okay, te preguntan cómo hace Estados Unidos para sancionar a una entidad o persona americana que viole las sanciones. ¿Qué es lo que hace? Mira, cuando no son americanos los meten en una lista que se llama la lista STN. Yo les puedo mandar el link, si ustedes quieren, se meten en la página de los FAC, es muy sencillo, y ponen programa de sanción Venezuela. Y tú escribes el nombre de alguien y sabes si está en esa lista o no. Si está en esa lista, es un block person. Es decir, tú no puedes interactuar con esa persona. Los Estados Unidos incluye, si tú ves el programa de Venezuela, la orden ejecutiva incluyó a PDVSA como block person. Ahorita está suspendida por la licencia 44, ¿ok? Pero los Estados Unidos va incluyendo en esa lista muchísimas personas y muchísimas instituciones, incluso hasta tanqueros. Ricardo, pero en esa lista lo puedes chequear quiénes están en esa lista y quiénes no. Sí, pero creo que la pregunta iba en la otra dirección. ¿Cómo sanciona a los americanos? Ok. Bueno, abren un procedimiento, sí, tienen un procedimiento investigativo. Luego el procedimiento investigativo puede tener sanciones de carácter monetario o sanciones de carácter penal. Esto es lo que llaman los americanos las sanciones strict liability. O sea, se traduce como responsabilidad directa o de responsabilidad objetiva. Es decir, con que se verifique la existencia del hecho, ya tú eres responsable. Entonces, de ahí se derivan dos tipos de responsabilidades. Responsabilidades civiles, económicas, de pagos de multas, y pudiese haber sanciones de carácter criminal por la violación de la sanción. Wow. Y empresa un procedimiento donde el gobierno federal demanda a esos individuos. ¿Cómo se verá afectada la producción de petróleo venezolano por factores como la falta de inversión, el deterioro de la infraestructura y la fuga del talento en la industria petrolera? Bueno, yo creo que eso es una pregunta que todos aquí pueden contestar muy bien, porque el talento son la gente que tengo al frente mío. Los problemas de infraestructura, bueno, quien vaya a Venezuela sabe muy bien cuáles son los problemas de infraestructura, y le agregaría problemas de seguridad, y bueno, y un sinfín de cosas que ciertamente ustedes conocen bastante bien. Aquí te preguntan, la licencia de las empresas americanas de Schlumberger, Halliburton, Weatherford y Baker vencen el 19 de noviembre. ¿Saldrá otra licencia para estas empresas particulares? Muy buena pregunta. La respuesta es que automáticamente posiblemente sí, pero no sería necesario porque la 44 las cubre. La licencia 44 las cubre. Igual que hay muchas personas que solicitaron licencias específicas. O sea, las que ustedes ven, estas 44 son 45 que son licencias generales. También hay licencias específicas, son autorizaciones
que se solicitan individualmente y me otorgan a mí el derecho de hacer cierta actividad. Hay muchas compañías, como lo dije anteriormente, hay muchas compañías, por ejemplo, de downstream que solicitaron licencias y todavía no se las han otorgado o se las han negado, y ahorita salió la licencia 44. Entonces, ¿necesitan su licencia particular? No, pero yo no creo que los FAC vaya a emitirlas ahorita, porque eso es así como que todo el salón me pidió permiso y le dice a todo el salón permiso para el recreo 30 minutos. Entonces, nadie va a preguntar, profesora, ¿puedo salir en los 30 minutos? ¿O puedo salir estos 30 minutos? Bueno, te dije todo el mundo puede salir. No, pues yo le pedí el permiso antes. Bueno, no importa, pero ya está incluido en el. Y perdón por el símil tan, pero es básicamente, la licencia es una autorización de hacer, de una actividad que está prohibida por una orden ejecutiva. O sea, te están preguntando que las nuevas licencias excluyen actividades en áreas donde Irán, Cuba y Cuba tienen participación de capital. Bueno, a ver, excluyen donde Rusia tiene interés de capital. Ahora, ¿por qué metemos a Cuba? Bueno, porque Cuba tiene un embargo. Entonces, no es que aplica el programa venezolano, es que aplica el programa de Cuba. ¿Ok? Y el iraní aplica, pero el iraní aplica solamente si la compañía iraní en Venezuela con la cual estás lidiando tiene control, por ejemplo, operativo, 51% de la empresa mixta. Y eso legalmente no puede pasar en Venezuela. Entonces, como no puede pasar en Venezuela porque la ley de hidrocarburos no te lo permite, entonces la respuesta es no. Pero si tú estuvieses lidiando con una empresa 100% iraní, donde le estás dando tecnología para, por ejemplo, para perforar un pozo, porque ella está prestando servicio de perforación, ahí pudiese haber un problema. Hay que analizarlo case by case. ¿Cuál es el beneficio real y práctico de una licencia de 6 meses para actividades nuevas? Sin contar con uno o más renovaciones, ¿no sería beneficio para las actividades ya que tienen base operacional en el país? Solo Bueno, para las actividades que ya tienen base operacional en el país. bueno, evidentemente sí, esa respuesta es bastante clara. Si tienes empresas de servicio, vamos a poner un ejemplo, Halliburton salió tengo entendido que salió de Venezuela, ahorita no tiene base abierta. Entonces, evidentemente, tratar de hacer el deployment de equipo y de recursos humanos, pues creo que se tomaría bastante tiempo y no creo que en 6 meses lo pueda hacer. Hay que ver cuál fue la estrategia que tomaron estas empresas, porque sé que muchas de ellas tienen estrategias donde ya tenían un deployment, donde ya habían hecho ciertas cosas para poder prestar este servicio. En 6 meses algo se puede hacer. En 6 meses se pueden reparar algunos pozos. Yo creería que sí, pero depende de la integridad. O sea, ustedes me lo dicen, hay unos que sí, otros que no. Y tienes que tener tienes que tener cabillero al lado. Y tienes que tener muchas cosas que posiblemente en algunos casos la tenga, en otros es imposible. En específico, ¿cómo se cobra la deuda una empresa de servicios como Schlumberger si no está operando un campo? Bueno, se ha hablado de las posibilidades de pago en crudo, se ha hablado evidentemente en renegociación del instrumento donde tenga la deuda, si es una factura, ver si eso puede llevarse a un instrumento financiero y no una deuda comercial, como lo expliqué anteriormente, que es una innovación y luego un promissory note y luego desmaterializar el promissory note. Y bueno, hay varios mecanismos, tanto financieros como operacionales, donde se podría hacer. Ahora, eso depende de la posición de cada una de las compañías. Como saben ustedes muy bien, las compañías de servicios no tienen mucha experiencia con el pago en crudo por el tema de comercialización. Ahora, si ellos tienen relaciones con Trafigura o etcétera, donde ellos van a poder hacer algo, todo esto en pleno cumplimiento de la ley venezolana, porque también la ley venezolana se aplica a esto, el monopolio a las actividades primarias. Entonces, es un tema que hay que analizar también caso por caso. Y hay una última pregunta aquí que es, ¿cuál será el impacto de la liberación de las sanciones en los acuerdos y contratos existentes de Venezuela con empresas petroleras nacionales e internacionales? Bueno, el impacto, o sea, con las que ya firmaron,
las internacionales, sobre todo las que nosotros no identificamos plenamente como americanas, Eni, Repsol, Morena Pro. O sea, evidentemente eso para ellos es un beneficio porque el problema de las sanciones no solamente el tema de operativo, sino el tema financiero, dónde me van a pagar, cómo me van a pagar a estas compañías que pudiesen no ser americanas, pero los pagos y la estructura utilizada pasa de alguna manera por Estados Unidos y esa estructura sí es sujeta a las sanciones. Entonces, no teniendo esas sanciones, pues hace mucho más viable la posibilidad operativa o de pago financiero o vías financieras de pago. Ok, mira, con eso terminamos ahorita las preguntas del chat. Está abierto el derecho de palabra y pidió la palabra Jorge Cancoff. Jorge, recordamos para ti y para todos los demás que pidan la palabra que es un máximo de 3 minutos. Adelante. Muy interesante, Ricardo, tu presentación, pero la pregunta mía es un comentario, después haré la pregunta, y es que siempre en estos acuerdos hay un grupo que juegan un papel en forma honrada y honesta y hay un grupo de delincuentes. Esto lo sabemos. Yo me he mantenido desde que salí de PDVSA en la actividad de trading, ¿no? Y he tenido bastante información. Yo creo que todos ustedes saben que Rusia le está vendiendo el petróleo a China y a India con descuento, los refinan y hacen un buen negocio porque lo venden a precios de mercado. Y Rusia está exportando sus productos refinados a través de algunos de los países ex Unión Soviética, como es Kazajstán. Yo tengo 3, 4 ofertas donde los precios son increíblemente bajos, ¿no? Entonces, yo veo pues que estos acuerdos, bueno, muy interesantes. Hay quienes decían que a lo mejor si las Naciones Unidas hubieran existido en la Segunda Guerra Mundial, todavía estuvieran mandando a los nazis en Alemania. Pero lo que quiero decirles entonces es que todos estos acuerdos, aquí acabamos de ver, se acaba de firmar un acuerdo en Barbados recientemente y ya el grupo de Maduro ya están atacando y buscando la manera de incumplirlo. Entonces, mi pregunta, ¿cómo hacemos nosotros para que verdaderamente estos acuerdos se respeten? Porque si Cuba tiene una prohibición de importación de productos y exportación, entonces, ¿cómo es que en este acuerdo no se dijo nada sobre el petróleo y la gasolina que se le envía a Cuba? Todos sabemos que Cuba no tiene suficiente capacidad de refinación y lo que le sobra de los productos los vende. Entonces, esa es mi pregunta, Ricardo. ¿Cómo hacemos para que esto verdaderamente se cumpla? Porque nosotros, nuestro grupo es honrado, pero del otro lado no hay gente honrada. Entonces, quería ver cuál es ese mecanismo, cómo se puede lograr que esto verdaderamente se cumpla. Jorge, ¿cómo estás? Un placer. Tiempo sin verte. Mira, Jorge, ciertamente esa pregunta es la que ayer hicieron muchas personas y la que todo el mundo quiere una respuesta. Lamentablemente, desde el punto de vista de sanciones de Estados Unidos, desde el punto de vista legal, no tengo mucho que aportar por no decir que nada. Los acuerdos como de este tipo son acuerdos donde en principio la forma de cumplimiento se basa en la voluntad, en la buena voluntad de las partes contratantes. Entonces, o de las partes firmantes. Entonces, es muy poco, o sea, no hay un tribunal, no hay un órgano ejecutor que se pueda acudir para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un tema netamente político. Entiendo la ansiedad, pero es poco lo que yo te puedo decir al respecto. Y me disculpas, ¿no? Porque la verdad es que sé que uno hace una pregunta para buscar una respuesta, pero yo no tengo respuesta para eso.
Ok, tiene la palabra Lino Carrillo. Buenas tardes y un placer en conocerte, Ricardo. Dale. Mira, yo he oído a varios hablar sobre que la flexibilización de estas sanciones genera una condición de otras empresas como Conoco, como la Shell, como Exxon, a las cuales no están recibiendo nada por toda la deuda que tienen. Entonces pareciera que al flexibilizar las sanciones y permitir que Chevron, Eni, Repsol cobren sus deudas, hay cierto sesgo y preferencia que puede generar problemas comerciales o judiciales en los Estados Unidos. ¿Qué opinión se te merece? Mira, Lino, ciertamente interesante lo que dice, o sea, porque ahorita, o sea, la posición de Chevron fue exclusiva hasta con la licencia 41. Ahorita lo abren a las demás y ahorita las demás sí pueden llegar y negociar, tanto pago. La cuestión también es una cosa cierta. Ellos cayeron en default, o sea, este problema de falta de pago no es nuevo. O sea, ahorita puedes ir a cobrar, pero la cuestión es que te paguen, ¿no? O sea, la liberación de la sanción o la mitigación temporal de la sanción no implican per se de que te van a pagar. Porque antes que no existieran las sanciones, cobraba y no te pagaba. Entonces, lo que en realidad permite esto es un poco rodar un poco la arruga y por lo menos sentarte a discutir con tu deudor a ver cómo vas a resolver el tema. Eso no quiere decir que lo vas a resolver, Sí. ni judicial ni extrajudicialmente. Ok, Así. tiene la palabra Juan Uric. Gracias, Ricardo, por tu presentación. Muy interesante. Mira, una consulta tuya como abogado con tu experiencia, sobre todo en todos estos Disculpen, temas. disculpen un momentico. Es un- sí, Ok, disculpa, Juan. Señores, sí, para que no me lo enseñes como a Jorge Digo, Cancó. Juan, espérate, Juan. mira, voy a contestar esta pregunta y me voy a tener que Ah, no, retirar. seguro, tómate tu Es la tiempo, última. Ricardo, no hay Pero problema. la escucho con detenimiento. No me van a creer dónde estoy. Mira, en tu experiencia como abogado en todas estas lides, ciertamente muy improbable que hoy en día estemos en esta situación o futuro, alguien que desee entrar a perforar y hacer producción de petróleo en el lago de Maracaibo con la situación ambiental que se vive ahí. ¿Qué sugerencia le indicarías tú a cualquier empresa que en la eventualidad del futuro tenga acceso contractual a alguno de los yacimientos importantes del lago que todavía tenemos? ¿Cómo abordaría el problema de la, bueno, justamente de evitar todo, ser parte del marasmo que significa la contaminación del lago Maracaibo? Bueno, la contaminación, Juan, excelente pregunta. La contaminación del lago Maracaibo, así como la contaminación y el Bueno, pasivo su ambiental. problema es específico, pues, como Sí, operadores. sí, correcto. Sí, así el problema ambiental que puede haber, el pasivo ambiental que existe en las áreas productivas. O sea, mi consejo, evidentemente, es que necesitan hacer un assessment ambiental, y necesitan, evidentemente, hacer la valorización de ese pasivo, para poder llegar a un acuerdo antes de hablar incluso de compromisos de inversión, porque ciertamente no hay forma, y estás nombrando el lago Maracaibo y hay otras, hay fosas que se Menores, ven, menores. yo sé que no voy a enseñar, como decía mi abuelo, no voy a enseñar a mi papá a ser hijo. Ciertamente lo que hay que hacer, esa empresa necesita hacer un assessment ambiental profundo antes de hacer cualquier comida de inversión, porque efectivamente nadie va a comprar vis a vis, o nadie va a invertir en un gran problema como ese, que existe sin duda alguna, bastante Y grave. un pequeño detalle en eso, muy posiblemente lo que tenga que hacer es un esfuerzo importante en decommissioning de Claro, claro. instalaciones que tienen que modificarse, cambiarse, porque el valor Juan, del yacimiento lo vamos, no justifica. caigamos en diálogos y Ricardo está apurado. Bueno, señores, No, wait for me, I'm walking there. chao, Ricardo. Bueno, muchas gracias y disculpen. No Hasta te No se luego. preocupe.
Bueno, mira, realmente fue una charla muy interesante. Yo creo que Ricardo nos paseó de una manera muy sencilla por todo este maraña de leyes y realmente lo que él dice es verdad. Yo he leído las leyes, todo está en licencia y a veces es hasta difícil entender lo que dice, ¿no? Pero creo que fue una charla bien interesante. Él